Hasta el momento hemos trabajado varias veces con funciones, podría decirse que somos algo expertos en el tema, pero vamos a ir viendo algunas cuestiones adicionales de funciones que pueden elevar nuestro código al siguiente nivel. Empecemos con las funciones lambdas, vamos a explicar qué son. Para ello he creado un archivo que se llama programa lambda, si están siguiendo el video. Entonces, una función lambda es aquella que consta de una sola expresión, que se define de forma anónima y que se utiliza una sola vez. Veamos un ejemplo de una función común y corriente. Entonces vamos a definir una función que vamos a llamar imprimir saludo, que va a tomar un nombre, y vamos a definir la única expresión que va a tener esta función, que va a ser hola y nombre. Bien. Entonces, fijémonos que en el cuerpo de la función tenemos una sola expresión. Si tuviéramos varias, ¿sí? Por ejemplo, otra expresión, si tuviéramos la asignación de una variable y más que una sola expresión, entonces no podríamos reemplazarla con una función lambda. Pero si se da el caso de que tenemos solamente una expresión y esta no es muy compleja, tranquilamente la podemos reemplazar. Entonces nosotros por lo general definimos la función y luego tenemos que llamarla, pasando en este caso justamente un nombre, que sería el argumento. Vamos a ejecutar y efectivamente tenemos la ejecución de la función. Bien. Entonces todo esto podemos reemplazarlo con su equivalente en una función lambda. La definimos de la siguiente forma. Utilizamos la palabra reservada lambda, luego pasamos los parámetros que usa esta función, un 2 puntos, y por último la única expresión que va a llevar esta función, ¿sí? Entonces todo esto que tenemos aquí lo podemos definir de la siguiente forma. Lambda, en nuestro caso nosotros tenemos def, no lleva nombre, es decir, no vamos a usar un nombre, sino que directamente después van a ir los parámetros, que en este caso es justamente el parámetro nombre. Nombre, vamos a pasar un 2 puntos y luego tiene que ir la expresión, que en este caso sería este print, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Bien. Entonces esto es lo equivalente a hacer esto, ¿sí? Ahora si posamos el cursor encima nos va a decir PyCharm que la sentencia de la función lambda parece no tener efecto, ¿sí? Si yo trato de ejecutar esto, vamos a ver que vemos hola Daniel de aquí arriba, y si comento, esta línea, no pasa absolutamente nada. Eso es porque nosotros definimos la función de la misma forma que la definimos aquí. Ahora nos falta llamar esta función. Tenemos la posibilidad de llamar a la función en la misma línea. Para eso voy a encerrar todo esto en un paréntesis adicional, va a ir al final también. Y ahora agrego otra serie de paréntesis en la cual voy a pasar los parámetros, que es de la misma forma que nosotros llamamos la función aquí, ¿sí? Tenemos esto, que es el nombre de la función, que reemplaza todo el cuerpo. Entonces aquí tendríamos nosotros en este primer juego de paréntesis, nosotros tendríamos todo el cuerpo de la función. Y luego abrimos unos paréntesis y pasamos el parámetro. Nosotros estamos abriendo estos paréntesis y vamos a pasarle también un parámetro. Así que vamos a llamar con el mismo argumento. Voy a comentar esto, ¿sí? Así que ejecuto y tenemos hola Daniel. Es decir que nuestra función lambda ha funcionado y ha podido ser ejecutada. Muy bien. Entonces también tenemos otra opción, que es utilizar las funciones lambdas cuando llamamos a una función, y ese es un caso de uso bastante útil y bastante común. Entonces vamos a suponer que tomamos prestada una función que ya hemos utilizado en otros videos, por ejemplo calcular área, el cual tenemos base y altura, y esto simplemente es base por altura. Bien. Y queremos guardar en una variable, ¿sí?, el resultado de calcular área. Entonces, en nuestro caso podríamos tener, por ejemplo, dos variables. Vamos a almacenar primero otras variables. Pongamos que tenemos la base, ¿sí? Nuestra base es 10. Y después tenemos la altura, y la altura no está del todo calculado. Entonces vamos a suponer que nuestra altura, ¿sí?,
es 5. ¿Está? Entonces, calculamos el área con la base, pero la altura tenemos que procesar. Resulta que necesitamos que la altura sea el doble. Entonces, para ello, en lugar de procesarlo todo primero, vamos a realizar una función lambda como segundo parámetro de esta función. Entonces, nuevamente vamos a agregar una serie de paréntesis, definimos la función lambda. Vamos a tomar solamente un parámetro x, que va a ser la altura, ¿sí? Y lo que queremos devolver es x por 2. Bien. Y fuera de estos paréntesis vamos a llamar directamente a la función utilizando altura, que es el parámetro que queremos pasar. Entonces voy a agregar un enter aquí para separar esto y para que podamos entender. Estoy definiendo como segundo parámetro de la función calcular área, necesito recibir la altura. Muy bien. Entonces, en lugar de pasarle la altura, como necesito procesar primero esto, necesito una función que me multiplique esto por 2. Defino la función lambda, en la cual voy a tomar un argumento x. Ese argumento x lo voy a obtener cuando la ejecuto. Acá, con estos dos paréntesis, estoy ejecutando la función y estoy recibiendo altura. Entonces 5 es el valor de altura y va a ser el valor de este argumento x. Y la expresión de la función va a ser ese argumento que yo recibí de la función multiplicado por 2. Entonces 5 por 2 me va a dar 10 y el resultado de todo esto entonces da 10. Así que vamos a volver a formatear. Vamos a calcular el área y por último lo imprimimos. A ver qué obtenemos. Ejecutamos y obtenemos 100. ¿Sí? La base era 10, la altura era 5, pero utilizamos una función lambda para multiplicarlo por 2 y nos da 10. 10 por 10, 100. Entonces, siempre que tenemos funciones de una sola expresión y cuya legibilidad es relativamente simple, como es este caso, tenemos la alternativa de usar funciones lambda en el caso de que lo requeramos.